Ya estamos en tu camino. Escuchemos ahora el cuento sobre el Evangelio de ayer. Amor de boca o de corazón. Jorge, uno de los pequeños hijos de Carla y Federico, terminó rápidamente la tarea que le habían dejado en la escuela. Era un niño aplicado e inteligente, siempre cumplía con sus deberes y no dejaba nada para después. Aquella tarde tenía tiempo libre y recibió el permiso de su madre para salir a jugar con uno de sus amigos. Salió agradecido. Gracias por el permiso. Estaré jugando con Mario en el jardín. Su mamá le pidió que se cuidara y que no olvidara volver a la casa a las 7 de la noche. La mamá de Jorgito sabía que Mario era un niño muy distinto a su hijo, porque lo habían consentido tanto en su casa que su conducta se había malformado. Ese pequeño tendrá que corregir muchas cosas. No le gusta bañarse, no hace las tareas y es muy grosero con sus padres. Sin embargo, la señora pensaba que con la ayuda de Jorgito, Mario podría cambiar. Mientras jugaban a la pelota, Mario dijo: Esto es muy aburrido. Mejor vamos a hacer maldades. ¿Por qué no rompemos algunos vidrios? Eso no es un juego, sino una travesura que ocasiona daño a los demás. A Mario se le ocurrió una idea descabellada. Si rompemos los vidrios de mi casa, no le causaremos daño a nadie. Jorgito preguntó alarmado: ¿Los vidrios de tu casa? ¿Acaso no te importa lo que sientan tus padres? ¿No los quieres? Con cierto cinismo, el pequeño Mario le respondió: Sí los quiero, pero eso no implica que no pueda hacer travesuras. En mi casa hago todo tipo de maldades. Tiro la comida, rompo mis útiles, tomo dinero de la bolsa de mi mamá o del cajón de mi papá y otras cosas más. Mientras Mario decía esto, se acercaron sus padres y le pidieron que se metiera a su casa para hacer la tarea. Pero el chiquillo no les hizo caso. Cuando Jorgito vio esto, prefirió alejarse del niño y regresar a su casa. Pero antes de irse, le dijo a Mario: Como parece que tú no quieres a tus padres, yo prefiero regresar a mi casa. El niño maldoso lo detuvo y le replicó: Claro que quiero a mis papás. ¿Por qué dices que no los quiero? Jorgito lo hizo reflexionar. Antes de retirarse, le dijo: Piensa un poco y entenderás por qué te digo que no los quieres. Al llegar a su casa, Jorgito se sentó a ver televisión con su mamá. Ella descansaba un poco después de hacer todo el trabajo del día y veía una telenovela. Jorgito vio que en la novela, un hombre alcohólico le juraba a su novia que la quería con toda el alma. Lucrecia, te amo con todo el corazón. Eres lo más importante de mi vida. Créeme. Ante tal petición, el hombre le dijo que la amaba con todo el corazón, pero que no buscaría trabajo ni dejaría el alcohol. En ese momento entraron los anuncios comerciales y Jorgito aprovechó para platicar con su mamá. Estoy un poco confundido. ¿Se vale decirle a una persona que la quieres mucho, pero no demostrárselo con hechos? ¿Se vale decir con la boca, te quiero, y al mismo tiempo decir con las obras, no te quiero? La mamá del pequeño comprendió la inquietud de Jorgito y le dijo: Ya sé por qué me lo preguntas. El muchacho de la novela le dice a su novia que la quiere mucho, pero en realidad no la quiere. Sus palabras y sus obras no concuerdan, y eso no se vale. Él es un mentiroso. También te hice la pregunta porque mi amigo Mario dice que quiere mucho a sus papás. No los obedece ni los ayuda. ¿Se puede querer así, mamá? La mamá del niño comprendió lo importante que era esa pregunta para su hijo. Apagó un momento la televisión. Fue al librero, tomó la Biblia y regresó al sofá para sentarse con el niño. Luego le dijo: La pregunta que me haces es muy importante. Tan importante que quiero encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Entonces abrió la Biblia en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan y comenzó a leer el versículo 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Después de leer ese fragmento, la madre amorosa cerró el libro sagrado. Luego le preguntó a Jorge: ¿Quedó alguna duda? No, todo me quedó muy claro. Jesucristo dice que amar es también tener un compromiso. Si alguna persona dice con su boca que ama,
pero no demuestra ese amor con obras, en realidad no está amando. Es un mentiroso. La mamá del pequeño concluyó: En nuestra familia somos muy felices, porque todos nos amamos y cumplimos con nuestros deberes, sea en la casa, en la escuela o en el trabajo. Ser cristiano es amar, y amar es ayudar a transformar el mundo. Después de la explicación, Jorgito se hizo el propósito de ayudar a cambiar el corazón de su amigo maldoso, porque lo amaba. Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que como tú sabes, como ustedes saben, queridos amigos, se transmite a través de la frecuencia 1470 de Grupo Fórmula, en donde siempre estamos abriendo la conversación. Y permítame, así como le doy a usted las gracias, darle las gracias a todo el equipo de colaboradores, comenzando con David Chávez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Como ustedes también, amigos, muy buenas tardes para todos. ¿Podrías dar los créditos, por favor? Claro que sí, en la producción está Sergio Enríquez Morín y en los controles Luis Gerardo Tobón y Roberto Carlos Godoy Carrasco. También damos la bienvenida a ¿quién, David? Al Padre Salvador Romero. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José, amigos. David, muy contento de estar con ustedes en este martes de Pata de Perro. Y también está Witzitón Marín. ¿Cómo estás, Witsi? Perfectamente feliz aquí abriendo la conversación en Grupo Fórmula. Qué bien, bueno, pues ya está presentado todo el equipo de colaboradores y el día de hoy vamos a viajar a través de nuestra imaginación y a través del conocimiento a un lugar que muchas personas no conocen y podríamos hablar de el inframundo. Cuando ustedes escuchan hablar de inframundo, ¿a qué le suena un poquito, Witsi? Una cloaca, padre. Una cloaca. ¿Y qué es una cloaca? Pues ahí donde se va todo el desperdicio, todo lo malo, toda la inmundicia. El drenaje, que Exacto. está generalmente a nivel de tierra o bajo tierra. Bajo tierra. Bueno, pues precisamente la palabra inframundo significa lo que está bajo tierra. Y en la antigüedad se referían a este tipo de cosas, precisamente como tú mencionabas, los romanos le llamaban así a la cloaca, a todos los drenajes, que por cierto actualmente se han descubierto a través de excavaciones cloacas muy antiguas, las más antiguas de Roma, pero también le llamaban inframundo, David, a el lugar donde se encontraban supuestamente los infiernos, donde se encontraban los demonios, pero también especialmente donde se llevan los cuerpos de los que... De los muertos, por supuesto. Efectivamente, normalmente a los muertos se les sepulta, aunque actualmente ya encontramos algunas criptas que están sobre la tierra, ¿no? Muchas que ya están a nivel, ya no bajo tierra, sino sobre la tierra. Pero precisamente en la antigua Roma surgió una palabra que de repente seguimos utilizando nosotros y es la palabra catacumba. ¿La han escuchado ustedes? Sí. Bueno, ¿y saben qué significa catacumba? Catacumba significa una bajada en un terreno. Imagínate que vas por la carretera y de repente hay como un vado, vamos a llamarle así, como un columpito hacia abajo, y a eso le llamaban catacumba en la antigua Roma. Ustedes saben que Roma estaba rodeada por murallas y en cada parte de las murallas había puertas que precisamente daban salida a los caminos que conectaban Roma con las principales localidades de Europa particularmente. A esos caminos les llamaban vías. Y afuera, precisamente de una de estas salidas que se conoce actualmente como la puerta de San Sebastián, porque ahí fue martirizado San Sebastián, había una bajada en el camino. Y ahí la gente decía, es la catacumba. Pues curiosamente, en esa parte, más adelante, empezó a crecer un cementerio que fue cada vez más y más y más grande, pero para que entiendan el por qué, se los explico ahora. En Roma estaba una prohibición que no permitía que absolutamente ninguna persona fuera enterrada dentro de la ciudad. Así que, ¿quieres enterrarte? Te vas fuera de la ciudad.
Hubo algunos emperadores que rompieron con esta normatividad, como el emperador Trajano, que en medio del Foro Romano, la plaza más importante de Roma, mandó construir una columna maravillosa que es una joya del arte, y ahí puso sus cenizas. Hubo también otro emperador llamado Marco Aurelio, que hizo lo mismo, pero en general todos, absolutamente todos, incluyendo los emperadores, eran sepultados fuera de la ciudad. Ahora, en Roma se acostumbraba especialmente la cremación. Cuando a una persona la iban a enterrar, ellos creían que si no cumplían con determinado ritual, la persona, como pensaban que se quedaba aquí su espíritu en esta tierra, ellos no se iban para otro lado, entonces la persona, no me rendiste honor, ¿qué va a pasar a lo largo de toda tu vida? Te voy a estar fregando. Voy a hacer que te venga la pobreza, la miseria, la enfermedad, el desamor. Así que con los muertos tenían particularmente mucho cuidado. Ya les contaremos al regreso del corte qué es lo que hacían cuando iban a sepultar a una persona en Roma, pero quédense aquí porque vamos a seguir hablando de las catacumbas, esos lugares donde también los cristianos tuvieron historias muy interesantes. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Por eso que todos lo miran como un gran maestro y jamás faltarle al respeto a él con amor. Felicitamos a todos los maestros que te formaron o te están formando académicamente. Y por supuesto, también felicitamos a todos aquellos maestros de oficio que te han enseñado y te han dado las herramientas para ser alguien en la vida. El Padre José de Jesús y todo el equipo de En tu Camino les deseamos muchas felicidades. Diciendo tan buen profesor que lo quieran tanto como a él. 2 de la tarde con 15 minutos y hoy estamos hablando de un espacio muy interesante que se llama Las Catacumbas. Y estábamos conversando con David, con Salvador y con Huitzia, a quienes agradezco su presencia, que en la antigua Roma creían que cuando una persona moría, bueno, su cuerpo se iba al sepulcro o a donde vamos a decir ahora, pero su espíritu se quedaba aquí. Por esta razón había que quedar muy bien con el difunto, porque si no, ese difunto te iba a ocasionar muchos problemas. De hecho, a esos difuntos les llamaban los lares y los penates. ¿Cómo, Wichi? ¿Penates? Y los penates y lares. Esos muertos de la familia y se iban a quedar viviendo en tu casa. Fíjate, por ejemplo, cuando una persona se iba a casar, tenía que ir a la casa de la novia y antes de sacarla tenía que decir: oh, lares y penates de esta mujer, les pido que la dejen salir porque la voy a llevar a mi casa. Y la llevaba a su casa, y antes de entrar a su casa tenían que ir por el camino aventándoles habas a los novios para que los lares y los penates comieran esas habas y estuvieran contentos. Y de ahí viene un poquito esto del arroz. Llegando a la casa, si la novia pisaba la casa del novio, pero no la habían presentado a los lares y penates, pobre mujer, ¿cómo le iba a ir? Entonces, ¿qué tenía que hacer el novio? Cargar a la novia y meterla cargando y diciendo: lares y penates, les presento a esta mujer, reciban la hora en esta casa. Como pueden ver, esto viene desde el tiempo de los romanos, esto de cargar a la novia, ¿no? Bueno, entonces muere una persona y ¿qué tenían que hacer? Velarla, pero colocarla en una camilla con flores, con frutas,
Y antes de que se hiciera ya propiamente la cremación, porque ellos preferían la cremación, todos los familiares cercanos tenían que echarle flores con palabras. Pero antes de eso se tenían que decir los títulos del personaje. Por ejemplo, oh divino Marco Aurelio, que naciste de la familia de los Flavios y fuiste educado por el gran Tertulio y después fuiste senador y llegaste a ser cónsul y emperador, hiciste... Todo el currículum se le tenía que decir. Y ahí si te fallaba alguna cosita. Entonces, después de esto, si había gente que quería todavía quedar mejor, quitarse los anillos, las pulseras, las diademas y ponerlos encima del cuerpo para que se quemaran juntamente con el cuerpo. Y después de esto, se quema el cuerpo y entonces sí, las cenizas ya se colocan en un lugar particular. Pero en la casa se tiene que quedar un recuerdo del difunto para que no se les olvide todos los días. Antes de cualquier otra cosa, el padre de familia tenía que hacer la oración a los lares y penates. Por eso en Roma, en todas las familias había un sacerdote. El pater familia, el padre de familia, es el que tenía que hacer la oración dedicada a los lares y penates, y en la entrada había un pequeño altarcito donde tenía que haber las mascarillas en cera de los difuntos. Así que cuando alguien se moría, le ponían su mascarita de cera y la ponían después la mascarilla y en la puerta, para que no se les olvidara pedir por los lares y penates. Más adelante vino la costumbre de que, como la mascarilla de cera con el calor se iba deformando, los romanos empezaron a hacer bustos de mármol. Y para bien el gusto por una escultura naturalista donde se ven las patas de gallo y todo, porque se tenía que parecer al difunto, si no el difunto se convertía en un enemigo mío. Pero entonces los romanos tenían que llevar las cenizas, o si no eran romanos, porque en Roma había egipcios, había judíos, había gente de Siria, etcétera, con otras tradiciones como los cristianos y los judíos y los egipcios, que ellos no estaban de acuerdo en la cremación, sino en poner el cuerpo completito. Los egipcios, ¿por qué? Pues porque ellos pensaban que si el cuerpo se destruía, ya no podían vivir en el más allá. Por eso los egipcios se momificaban. Mientras más se conservara el cuerpo, la persona vivía en el más allá. Si su cuerpo se destruía, se quemaba o algo, ya no, continuaban viviendo en el más allá. Después dijeron, y para que haya más amarre, no solamente mi cuerpo momificado, sino tengo que hacer muchas imágenes de mí. Mientras más imágenes haga de mí, mi alma va a continuar en el más allá. No le llamaban el alma, sino el Ka. Por eso encontramos de repente cuando vamos a, por ejemplo, a Luxor, el templo de Ramsés, que no hay una escultura de Ramsés. Igualita una, a un ladito otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Por qué? Porque era para asegurar la vida eterna. Y los enemigos, cuando alguien llegaba a ocupar el trono y quería que el faraón anterior dejara de existir, con un cincel llegaban a destruir todas las esculturas y las momias también. Era su forma de vengarse. Los judíos y los cristianos, por otra razón, no cremaban el cuerpo, también lo sepultaban, y esto dio origen, por lo tanto, a una necesidad de que hubiera varios cementerios. Y si estoy diciendo que los cementerios podían estar afuera de la ciudad, pues al principio se llena todos los territorios que están pegaditos a las murallas, ¿no? Claro. Pero ya se llegó el primer kilómetro y luego ¿para dónde? Pues más lejos y luego más lejos y luego llegó un momento en que las tumbas tenían que estar muy lejos de la ciudad, hasta que alguien descubrió algo en el terreno que está rodeando Roma. Resulta que si tú escarbas, el terreno es muy fácil, puedes escarbar muy fácilmente, casi hasta con las uñas puedes escarbar y la tierra es muy fácil. Pero en el momento en que esa tierra toca el aire, se pone dura. Entonces dijeron, caray, ¿por qué no hacemos túneles bajo tierra, varios pasillos, y ahí vamos enterrando a los difuntos? Entonces hicieron primero un pasillo de unos cuantos metros, y en ese pasillo de un lado y de otro, pues cupieron fácilmente 1000 metros. Dijeron, caray, pues vamos a continuar, y entonces llegaron a ser cementerios de unos 5 kilómetros, donde no solamente un primer piso hacia abajo,
un segundo piso hacia abajo, un tercer piso hacia abajo, un cuarto piso hacia abajo, fueron sepultando a las personas, y todo pegaditito a las murallas de Roma. Y a esos lugares, como el primero estaba, donde la gente le llamaba, ahí está el bajón de camino, ahí estaba la catacumba, le empezaron a llamar catacumbas. Las catacumbas más famosas, precisamente, ya estuvimos ahí tú, David. Así es, padre. Las catacumbas de San Sebastián, que es donde está enterrado este santo romano, y las catacumbas de San Calixto, que tienen las tumbas más antiguas de los papas, donde estuvo sepultada también Santa Cecilia. Y tú sentiste, ¿no?, cuando bajamos a las catacumbas, cómo estaba la temperatura y la humedad. Sí, cada vez más frío, más húmedo, y son pasillos pues muy angostos, que de hecho es como si fueran condominios, ¿no? Porque caben en un nicho, pueden caber varios cuerpos en algunos casos, y son pues prácticamente una ciudad, es un laberinto abajo. Efectivamente, imagínate, bajas. Una vez que ya bajaste, como dice David, pueden ser pasillos de 1 metro, 1.5 metros de ancho. Sí. No más, quizás habrá una parte que se amplía un poco más, y después se van poniendo hacia acostaditos, espacios uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, y de esa manera, de acuerdo al tamaño que ocupas, te cobran. Por ejemplo, si yo no traigo un cuerpo, yo traigo nada más un cachito de cenizas, pues medimos los centímetros, y de acuerdo a eso le vendemos el cachito, ¿no? Los que tenían más dinero decían, bueno, se ponía el cuerpo ahí, le ponían cal. ¿Para qué crees que se le pone cal en los panteones? ¿Para que no huela? Para que no huela. Sí. ¿Y qué más? ¿Por qué no huele? Porque el cal absorbe toda la humedad del cuerpo. No solamente absorbe la humedad, sino mata las bacterias. Sí. Esto permite que no salga hacia afuera no solamente el hedor, sino también enfermedades y cosas así. Por eso actualmente incluso meten el cuerpo y ponen unas lapitas y ponen cal. Mientras más cal pongas en el cuerpo, más rápidamente se va acabando el cuerpo, ¿no? Entonces, de esta manera ponían el cuerpo, por eso no olía tan mal, y después ponían un pedazo de mármol, que era la forma de cerrar el lugar. Y ya si tenías más dinero o menos dinero, pues ya le ponías una inscripción o hecha por una persona conocedora o por alguien que no sabía ni escribir. Entonces de repente encontramos en las lápidas antiguas inscripciones con faltas de ortografía, con letras que no iban o con números romanos equivocados, porque pues es como aquella persona que trabaja en unos rótulos y sabe hacer letras muy bonitas, pero no sabe cómo se escribe. Exacto. Bueno, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. En tu camino. El camino del amor. Pregúntale al Padre José. Cuentos para entender el Evangelio. 365 días para acercarse a Dios. La transformación. Cuentos de luz y esperanza. Milagros e historias fantásticas. E iconografía mariana. Son algunos de los libros que ha escrito el Padre José y que han ayudado a muchas personas a mejorar su vida espiritual, su vida personal recuperando su autoestima, a vivir correctamente sus etapas de duelo ante una pérdida, a conocer la Biblia, a disipar sus dudas sobre nuestra religión católica, a que los pequeños entiendan fácilmente los evangelios en la misa dominical y muchas cosas más. ¿Ya tienes alguno de estos libros? ¿Cuál falta en tu colección? ¿O no los conoces?
Pregunta cómo adquirir estas maravillosas publicaciones en formato impreso o en edición digital escribiendo a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Ella es la Virgen María. Cantemos al Señor. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano aquí en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en donde nos estamos adentrando a este mundo de las catacumbas. Yo espero que usted se imagine entonces qué pasaba si una persona moría en aquel tiempo de los romanos y de los primeros cristianos. Tenía que ir ante el imperio, porque como hoy yo no puedo ir a sepultar un cuerpo, ya llegué y traigo el cuerpo. Oiga, tráigame usted el acta de que ha muerto. ¿Qué tal que lo quiere enterrar vivo? Y tráigame un documento, no sea que usted lo mató y se quiere deshacer del cadáver. ¿Y de qué murió? No sea que usted lo haya envenenado. Entonces había documentos, no se podía bajar a las catacumbas sin un documento oficial. Las catacumbas las controlaba el imperio. Por lo tanto, no eran lugares de escondite, no eran lugares clandestinos, eran perfectamente abiertos. Tenían una sola entrada. Nada de que yo me meto por acá, una sola entrada, y ya cuando bajabas en esos espacios pequeñitos, pues metías el cadáver, lo dejabas encerrado y salías. Por lo tanto, las catacumbas nunca fueron lugares de escondite, porque la gente dice, es que los cristianos se reunían en las catacumbas. No, de ninguna manera. Y en las catacumbas los que tenían dinero podían hacer una lápida más bonita o incluso pedir que se metiera un bloque de mármol y se construyera un sarcófago. De hecho, en esta exposición del Vaticano que ha visitado México, se pueden ver algunas lápidas de este tipo que son maravillosas. Bueno, precisamente los cristianos, como tenían la costumbre de enterrar a los difuntos, empezaron a llenar estos espacios de tumbas, pero lamentablemente estos espacios después cayeron en desuso. ¿Por qué? Porque cuando el emperador Constantino se hizo cristiano, estamos hablando del siglo IV, cerca del año 313, hizo algo. Él, para pedir perdón a los cristianos que habían sido asesinados, martirizados durante más de 250 años, le dio un dinero al Papa Silvestre para algunas obras, porque le habían quitado mucho dinero a los cristianos. No solamente los mataban, sino que se quedaban con sus propiedades. Y este emperador mandó construir una basílica, un templo, sobre la tumba de San Pedro y otro sobre la tumba de San Pablo. Y la gente pensó, entonces para construir un templo, antes no había templos, no había ningún templo, la gente se reunía en las casas, pero la gente dijo, entonces para construir un templo como lo hizo Constantino, ¿qué tiene que haber abajo?
Un cuerpo, una tumba. ¿De quién? Pues de algún santo. Exacto. De algún santo. Y entonces, si yo quiero en mi población construir un templo, ¿qué necesito? Muertos. ¿Un cuerpo de? De un santo. De un santo, no cualquier muerto. Sí, por supuesto. Bueno, y si yo necesito un cuerpo de un santo y no tengo en mi pueblo, ¿a dónde voy a recogerlo? A Roma. ¿Por qué? Porque en Roma habían muerto muchos mártires. Y muchos de ellos estaban enterrados en las ¿dónde? Catacumbas. Entonces la gente empezó a llegar a las catacumbas a robarse los cuerpos. Wow. Y de esta manera destruyeron lápidas con tal de llevarse los restos. Y, oye, es que ya sacamos este cuerpo entre los dos. Sí, pero yo soy de esta población, pues yo de esta. Pues ni modo, ¿qué hacemos con el cuerpo? Pues lo dividimos. Exactamente, y empezaron a dividir el cuerpo y una parte se fue para un lado, el fémur se fue para el otro, y así empezaron a construirse muchas iglesias, y todavía hasta el día de hoy se pide que los altares donde se celebra la misa tengan una reliquia. De tal manera que por esa razón también el sacerdote besa el altar, no solamente porque represente a Cristo, sino porque ahí está una parte santa de una reliquia. ¿Qué pasó entonces con las catacumbas? Si ya estaban vacías. Pues ya no tenía sentido usarlas, se abandonaron. Y otra cosa importante, la gente empezó a sepultarse ¿dónde? Si hay un lugar santo, si hay un lugar donde esté el cuerpo del santo, pues yo quiero que me entierren ahí, porque así cuando venga el juicio final, yo me agarro del santo cuando resucite. Entonces, si el santo está en la cripta, pues ni modo, yo soy el rey, yo soy el encargado más importante, que me pongan junto al cuerpo del santo. Y si ya no, a un ladito. Y por eso es que las iglesias tenían tumbas en los pisos, en las paredes, en todas esas partes. Y a ese lugar, ¿cómo se le llamaba? El Campo Santo. La iglesia, toda la iglesia era Campo Santo. Y cuando ya no cabía gente en la iglesia, ¿qué pasaba? En las paredes. Estaban enterradas también fuera de la iglesia, y por eso muchas iglesias tenían su lugar de tumbas fuera. Esto mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, muchas personas tenían un niñito pequeñito y después de que pues había muerto el niño, ¿a dónde lo llevamos a enterrar? A un lugar santo. ¿Dónde? Pues a una iglesia. Pero a lo mejor no hay una iglesia, entonces ¿dónde? A un convento. Como en los conventos había religiosas que estaban haciendo oración, en las paredes de muchos conventos hay personas sepultadas, adultos y niños. De repente, quien no conoce esto dice, ¡ay, muchos niños en ese convento! ¡Ah, qué monjas tan traviesas!, ¿no? Y esto evidentemente no es entendido cuando no se conoce. Y por otra parte también la iglesia en aquellos tiempos impedía que alguien que se había suicidado fuera sepultado en el Camposanto, en el lugar santo, la iglesia, el exterior. Podían ser sepultados en el cementerio, pero no en el Camposanto. Había cementerios para la gente que no era católica, ¿no? De modo que no hubiera tumbas para otro tipo de gente. Había cementerios, pero los católicos preferían quedarse sepultados en estos lugares. Entonces las catacumbas quedan abandonadas y poco a poquito había muchas catacumbas. Está la catacumba, ya dijimos, de San Sebastián, de San Calixto, de Santa Generosa, de Domitila, etcétera, que de repente fueron ocultadas fueron ya olvidadas las entradas y ya no se supo más de ellas, hasta que hacia el siglo XIX se vuelve a descubrir este espacio. Empiezan a bajar los investigadores y a través de las pinturas que hay ahí, de las lápidas y todo, descubren que los cristianos de aquel tiempo creían lo mismo que nosotros. Hay imágenes maravillosas de la fe y esto es para nosotros pues algo muy interesante, porque encontramos que la gente, como en nuestro tiempo, trata de que su tumba tenga alguna diferencia con la de los demás. A ver, ¿por qué creen que buscaban tener una diferencia? Pues de entrada para identificarla, ¿no? Porque entre tantas... Efectivamente, si hay varias tumbas igualitas y no hay algo que las identifique,
pues es difícil atinarle, ¿no? Y yo creo que también para diferenciar la posición, ¿no? De alguna manera. La posición económica, sí. Bueno, tú vas a un cementerio ahora y ves una tumba donde nada más hay una crucecita de palo, exacto. Y en cambio alguien que le mandó a hacer una cruz de mármol y alguien que le puso un ángel y cosas de este tipo, pero sobre todo la primera parte que decía David, para identificar dónde está. No sé si han visto estas fotografías de los cementerios de Estados Unidos, sí, donde es un campo verde y todos tienen una crucecita igual. Sí, ¿y cuál es el mío? Pues para estarle buscando hay que llegar con el Waze para ver si le atina a uno. Pues en aquel entonces ponían una lamparita de barro o podían poner una inscripción o cosas más curiosas, como por ejemplo en las catacumbas se encuentra una muestra de la Barbie más antigua de la historia. Sí, los romanos también hacían muñequitas de madera, como la Barbie, que se le movían los bracitos y las piernitas y todo así delgadita. Pues hay una catacumba con la tumba de una niña a la que los papás le pegaron con lodo, con barro, la muñequita. Entonces esa muñequita no solamente se convierte para aquel tiempo en un lugar donde los papás identifican dónde está la niña, sino para los descubridores de nuestro tiempo decir, son iguales que en nuestro tiempo los sentimientos de aquella época. Unos papás que les duele perder a su hija, que le llevan su muñequita para que la gente piensa, pues para que se sienta contenta. Sí. Así cuando muere un niño actualmente también le echan la muñequita a la cajita, le echan la pelotita o a la abuelita le ponen su rosario para que esté a gusto y cosas así, contenta, ¿no? Claro. Contenta. Pero también esto trae un problema, el problema de los rateros. Pero de esto vamos a platicar al regreso del corte. ¿Sufriste la muerte de un ser querido o alguna pérdida por la pandemia? El curso de tanatología del Padre José de Jesús Aguilar sin duda te ayudará a superar y a vivir correctamente las difíciles etapas de duelo por esta lamentable pérdida. Asiste al curso gratuito de tanatología del Padre José. Serán 5 sesiones dominicales a partir del próximo domingo 21 de mayo de 4 a 6 de la tarde en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Recuerda, es gratuito y no necesitas inscribirte, solo basta con llegar a tiempo. Curso de tanatología del Padre José. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sufriste la muerte de un ser querido o alguna pérdida por la pandemia? El curso de tanatología del Padre José de Jesús Aguilar sin duda te ayudará a superar y a vivir correctamente las difíciles etapas de duelo por esta lamentable pérdida. Asiste al curso gratuito de tanatología del Padre José. Serán 5 sesiones dominicales a partir del próximo domingo 21 de mayo de 4 a 6 de la tarde en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Recuerda, es gratuito y no necesitas inscribirte, solo basta con llegar a tiempo. Curso de tanatología del Padre José. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en donde nos estamos adentrando al mundo subterráneo de Roma y concretamente a los cementerios, a los hipogeos, así se les llamaba en tiempo de los romanos, llamados también catacumbas, y precisamente estamos hablando de la situación en por qué fueron quedando en desuso las catacumbas. A ver, imagínate, Witsi, que tú vas a enterrar a una persona muy querida
Y de repente, para rendirle un homenaje, dices, pues la voy a enterrar con la medalla de oro que le gustaba, y además tiene en su dentadura, se utilizaba un tiempo, unas coronillas de oro, y le voy a poner también, no sé, alguna cosa muy fina. Y los enterradores, pues, están ahí. Todos los familiares se retiran. ¿Qué va a pasar cuando se van los familiares? No, pues aprovecho ahí para... Pues sí. Comenzaron las profanaciones. Claro. O sea, hay gente que no le importa, sobre todo que están acostumbrados a manejar los cuerpos de los muertos y entierran uno y otro y otro y otro. Los colegas, vamos a abrir aquí y sacamos lo que nos importa. Ya en tiempo de los egipcios, precisamente por eso dejaron de existir las pirámides, porque metían a un difunto, a un faraón, dentro de una pirámide con toda su riqueza, y la pirámide decía, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, pues... Entonces, por esta razón, dejaron de utilizar las pirámides y utilizaron ahora tumbas secretas en el Valle de los Reyes y de las Reinas, sin una puerta que se supiera dónde estaban. Y así ya no hubo ladrones. Y de todas maneras robaron casi todas las tumbas, menos la de Tutankamón. Todas las demás, si tenía perfumes, tenía muebles, tenía vestimentas, tenía joyas. Vaciadas. Entonces, por eso, si lo van a enterrar usted, amigo o amiga, que lo entierren sin nada. Porque los familiares, ay, que se lleve su crucecita de oro, que se lleve hasta los dientes, les quitan a los muertos actualmente. Sí. Entonces, en aquel tiempo también, cuando fue este tiempo de profanaciones, algunos llegaron por el cuerpo de los santos y otros dijeron, a mí qué me importa el cuerpo, yo vengo por las joyas con las que los enterraron. Y también esto ocasionó que las catacumbas hayan estado totalmente vaciadas y se hayan perdido con el paso del tiempo. Pero, como les menciono, precisamente hacia el siglo XIX particularmente, hubo ya investigadores que, sabiendo de estos lugares, empezaron a buscar las entradas y era difícil, no las encontraban, y de repente, por algún accidente en alguna casa, porque estos lugares estaban antes fuera de la ciudad, pero la ciudad ha crecido y ya las catacumbas quedaron dentro de la ciudad. Totalmente. Entonces de repente una señora, oiga, ho bisogno di chiamare, tengo necesidad de llamar al plomero porque tengo aquí una fuga de agua. Y llega el plomero y hace un agujero en el piso y pácatela, se va el piso. Ah, caray, pues hay un agujero allá abajo que hay. A ver, señora, déjeme bajar. Y baja y está dentro de una catacumba. ¡Ay, bueno! Y de repente algunos huesitos por ahí, porque quedan por ahí, pero todo oculto, y baja con una linterna y un pasillo. Si tú te pierdes en una catacumba, no sabes cómo salir. Porque son kilómetros y laberintos y en la oscuridad, imagínate. No, es como un hormiguero entonces. Entonces, pues se fue dando información a las autoridades y así se fueron encontrando las puertas y se permitió bajar. A mí me tocó descubrir unas catacumbas, bueno, a mí no, a mi maestro, el maestro Facio, que era el que me daba clases de arqueología, pude bajar una catacumba con él, me dijo, acompáñame, tengo que ver que realmente sea, y se descubrió las catacumbas de Santa Generosa. Se puso así porque fue el día en que se descubrió y todavía me tocó encontrar unos huesitos. Y me dijo el maestro, si quieres, puedes llevártelos. Bueno. Pero imagínense cuántos objetos se pueden encontrar y rascándole un poquito por ahí. Pero lo más importante es que en las catacumbas se encontraron inscripciones alabando a Dios. Se encontró el credo que nosotros creemos y que proclamamos cada domingo a través de pinturas, de esculturas y de muchas cosas más. Porque recordemos que los primeros años de la iglesia no se permitía predicar abiertamente la fe, y en las catacumbas sí. En las catacumbas podía poner, por ejemplo, en la lápida de mi difunto, descansa en las manos de Dios, o Cristo lo salvó, o alguna cosa, y ahí no había delito. Claro. De tal manera que las catacumbas se convierten en algo muy importante. Pero como siguieron también en aquel tiempo, siglo XIX y siglo XX, habiendo algunos lamentables robos, la mayoría de las cosas importantes se sacaron y se llevaron al Museo de San Juan de Letrán, allá en Roma, también al Museo Vaticano. Visitamos la tumba de los papas, la capilla de los papas en las catacumbas,
donde estaban sepultados los primeros papas, pues ya todos estos papas fueron llevados al Vaticano y muchos sarcófagos y piezas ya se encuentran en los museos y uno puede visitar las catacumbas con mucho cuidado, porque hemos dicho que hay humedad. Si hay humedad y yo pongo focos, ¿qué pasa? Pues a ver, hay puede humedad, haber un corto. Hay humedad y calor. Entonces las paredes se empiezan a llenar de seres vivos, de moho, de lama. Si no hay humedad, o si hay humedad pero no hay luz, no hay seres vivos. Entonces imagínense de repente cuando las catacumbas la gente dijo, queremos visitarlas, vamos a poner focos para que la gente entre. ¿Y qué pasó de repente? Se dieron cuenta que junto al foco empezó en la pared de la catacumba a llenarse de hongos, a llenarse de... Y esto empezó a carcomer las pocas pinturas que había ahí. Por eso, David, cuando fuimos la última vez, ¿qué pasa? ¿Cómo entramos? En obscuridad. Sí, así es. Y solamente va el guía con su lamparita y va todo el grupito atrás. Sí, solo se ilumina la parte que estamos visitando. Y se apaga inmediatamente. De tal manera que si te separas del grupo, a ver cómo sales, ¿no? Pero es muy interesante este mundo de las catacumbas. Y amigos, hace un momentito Witsi nos decía que si es lo mismo que las criptas. No, las catacumbas se refiere a estos cementerios antiguos del tiempo de los romanos y posteriormente se le llamó también así a algunos drenajes como los de París y otros lugares, pero actualmente si enterramos a alguien bajo tierra, en pasillos o algo así, eso le llamamos criptas, Witsi. Criptas. Okay. ¿Quedó claro la pregunta? Muy bien. Bueno, ¿les gustó el programa de hoy? Uy, bastante interesantísimo. Bueno, pues ojalá que les haya gustado. David, Salvador, Witsi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, padre, amigos. Siempre temas interesantes en tu camino. Amigos, que les vaya muy bien y pásenla muy contentos. Y terminamos, como siempre, dando gracias a Dios y santificando este día con esta oración. Que Dios les bendiga. Santificado sea
Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.